Bienvenidos a Relatos Extraños. Trabajé 3 años en un hospital, en el área administrativa. Me pasaron varias cosas, pero la que más recuerdo fue de un anciano que iba a ser trasladado a UCI por su grave condición. El elevador estaba frente a mi oficina, en la primera planta, y lastimosamente el señor falleció justamente ahí. Fue impresionante y triste. Durante un mes, ese elevador se abría y cerraba solo. Llegaban los de mantenimiento a revisarlo y no encontraban la falla. En teoría, funcionaba bien. Mi compañera y yo pensamos que eso se debía a que el alma del Señor estaba atorada ahí. Muchos pacientes y familiares que no sabían lo sucedido mencionaban que se sentía mucho frío ahí adentro del elevador, mientras que el otro elevador estaba con su temperatura normal. Un día, ya algo cansada de que se abriera a cada rato, me acerqué y comencé a hacer una oración por el alma del anciano. Y le dije: Señor, ya es libre, descanse en paz, no se quede aquí, su familia estará bien. El elevador se abrió por última vez y luego se cerró, y ya nunca volvió a fallar. Estamos convencidas, mi amiga y yo, de que el Señor por fin se fue a descansar en paz. Esta experiencia que les voy a contar la viví con un paciente que tenía mucho miedo a morir. Me suplicaba que lo salvara, pero eso solamente está en las manos de Dios. Yo hablé con el doctor que estaba a cargo y me dijo que ya estaba en una fase terminal de su enfermedad. Ya no tenía oportunidad. Efectivamente, falleció. Estuvieron aún así con las maniobras de reanimación. Finalmente estas ya no funcionaron. Pero a mí me preocupaba que el electrocardiograma siguiera marcando ocasionalmente. Su cara era de angustia, por lo que me acerqué a su oído y le dije que buscara la luz, que Dios lo recibiría. Momentos después, el electro ya se mantuvo en línea continua. La cara del hombre ya se veía en paz y relajada. Sé que se pudo ir en paz. Déjenme decirles que la muerte sí se anuncia. Yo estoy en un país y mi abuela en otro. Ella estaba ingresada por problemas en una pierna. Yo la llamaba por las mañanas por cámara para ver cómo seguía. Resulta que ese día en cuestión se complicó todo con una trombosis después de mi llamada. Y yo no me enteré de nada porque mi familia no quería preocuparme. Yo estando tan lejos, como a eso de las 12 de la noche, ya me encontraba dormida y vi a mi abuela en mis sueños. Se me acercó y me dijo: despierta, ya me voy a ir. Yo asustada me levanté y llamé a esas horas directamente a mi tía que estaba en el hospital y me contesta dando gritos diciendo: mi mamá ya no responde. Entonces escucho de fondo a los médicos y las enfermeras que llegan en ese momento y lo confirman. Había acabado de fallecer. Sí avisan, y de muchas maneras. En mis primeras prácticas me tocó un hospital en donde pasaban muchas cosas paranormales.
La mayoría del personal de salud nos contaban de sus encuentros con una pequeña niña y con una enfermera. Al principio mis compañeros y yo, la verdad, lo tomábamos solo como historias que nos contaban para asustarnos, hasta que nos tocó a nosotros vivirlo uno a uno. Nunca voy a olvidar el penúltimo día de prácticas, en la que estábamos entre 12 y 15 personas sentadas comiendo, y de pronto nos lanzaron la tapa del bote de basura. Lo que me sorprendió fue que no éramos solamente 2 personas, éramos 15 personas. También el ambiente era muy pesado en el quirófano abandonado y en el pasillo del laboratorio. En muchas ocasiones se ha visto que las personas que se encuentran en fase terminal se esperan un poco y a veces hasta muestran cierta mejoría para poder ver a sus seres queridos antes de partir. Eso le pasó a mi hermano. Él se fue ya hace unos 3 años por una leucemia muy avanzada, pero antes de eso, él estuvo internado en 3 ocasiones. La primera estuvo en guardia por unos 3 días y él estaba con mucha fiebre, con sus defensas bajas y con una anemia que no se había tratado desde hace muchos años. Mi hermano tenía 28 años. La segunda vez, él quedó internado por 17 días y entró al hospital con un cuadro febril, que ya llevaba así varios días, y por consecuencia de eso le dio una convulsión. Tuvo que estar internado y a la mañana siguiente nos llamaron y nos avisan que él había entrado en terapia intensiva y que no podíamos verlo hasta que se recuperara. Creo que estuvo en terapia unos 6 o 7 días. Después nos volvieron a llamar y nos dijeron que ya había despertado y que estaba un poco más estable, pero que un solo familiar podía quedarse con él. Pero no como normalmente suele pasar, que el familiar puede salir y entrar cuando quiera, ya que estábamos en pleno COVID y mi hermano era un paciente crítico. Va mi mamá y se queda con él. Cuando ella llega, él estaba muy pálido y a la vez como amarillo. Él no se acordaba de mucho, estaba muy débil, pero a las horas comenzó a mejorar poco a poco. Incluso comenzó a comer mucho mejor. Hablaba, se acordaba de todo y bueno, mi mamá ya es una persona grande y llegó un punto en el que ya le dolía el cuerpo. Y él le dijo: anda mami, ve a descansar un poco a casa y dile a Dai que venga conmigo. Dai es nuestra hermana mayor. Así es que mi mamá volvió a casa y mi hermana se fue a quedar con él. Creo que estuvo unos 2 días y en un punto a ella la mandan a mi casa a recoger unas cosas. Y en ese momento mi hermano falleció. Solo estaba esperando poder estar con sus seres queridos para poder partir. Recuerdo a mi hermano que ya se encontraba en paliativos por cáncer pulmonar, con metástasis en todo el cuerpo. Yo me quedaba con él todas las noches. Un día estuvo genial de salud y fue cuando llegaron mi madre y mi hermana a visitarlo. Estuvo platicando con ella, cenó muy bien. Todo era genial. Y al rato de llegar yo y quedarme sola con él, recuerdo que bajé a fumarme un cigarro, pero algo en mi cabeza me decía que volviera a su habitación, que tal vez necesitaba algo. Cuando llegué le dije: Tete, así lo llamaba cariñosamente, ya he vuelto de fumar. Él volteó, me miró, me sonrió y con muchísima paz se marchó, como si se hubiera quedado dormido. Esto fue hace 10 años y lo recuerdo como si hubiera sido ayer.